Muy buenos días, Dora. Buenos días, Inge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Inge? ¿Y usted? Todo bien por acá también. Ok, a partir de este momento estamos iniciando con la grabación para nuestra clase de hoy día. Bueno, no sé si los demás compañeros se nos van a unir, pero bueno, en primera instancia, ¿cómo te está yendo, Dora, con la práctica? No sé si tienes alguna consulta, alguna inquietud o algo que necesite aclararse en todo caso. Por ahora no, Inge. Estuve avanzando un poco en el ejercicio del backpropagation. Y bueno, pero fue un avance un poco a la rápida. La verdad, estuve con otras tareas, pero este fin de semana sí lo voy a avanzar lo más que pueda. Ya. ¿Lograste revisar los ejercicios de la segunda Sí, Inge. parte? Sí, lo revisé. Ya. Ya. Ok, entonces, bueno, hay que continuar avanzando con eso. Em, Tenemos en realidad incluso hasta la siguiente semana para poder presentar, pero bueno, es importante darle el avance necesario a eso. Ok, primeramente vamos a complementar algunos aspectos. Me gustaría que podamos realizar un repaso muy breve de algunos aspectos que considero importantes en el ámbito de redes convolucionales. Luego de eso vamos a complementar con un ejercicio que es bien interesante sobre cómo hacer uso de Transfer Learning para lo que es transferencia de estilos. Les voy a proporcionar el notebook también para que ustedes puedan tener la referencia de esto. Y luego, bueno, el plan es que ustedes puedan disponer del resto del tiempo que tenemos en clase para continuar avanzando en el desarrollo de la práctica. Entonces, si existieran preguntas durante el proceso o cualquier otro tipo de inquietud que necesite ser resuelta, entonces yo estaría a disposición para poder asistirles en ese sentido. Entonces, ok, de todas maneras, yo voy a enviar una pequeña notificación por acá para que se nos vayan uniendo los demás. Bien, primeramente me gustaría que podamos enfatizar en algunos aspectos que tienen que ver con cómo se realiza la transferencia de datos a nivel de las capas de una red convolucional y luego cómo es que se realiza el proceso de aprendizaje a través del backpropagation. Algo que habíamos indicado es que en el caso de las redes convolucionales, nosotros podemos ver de que tanto el proceso de forward como backward propagation tiene muchas similitudes con cómo esto funciona en el caso de las redes feed-forward que habíamos visto con anterioridad. Entonces, estos aspectos se complementan con el tema del cálculo de las convoluciones que, como habíamos indicado, en realidad, para el caso de las redes convolucionales, lo que calculamos en realidad no es una convolución propiamente dicha, sino más bien una operación cross-correlation. Eso es lo que en realidad se determina. Entonces, cuando estamos haciendo esta operación de tomar píxel por píxel y multiplicar por los valores que están en el filtro convolutivo que estamos utilizando, lo que en realidad nosotros estamos haciendo es pues calcular la operación de cross correlation en lugar de la convolución como tal. ¿Ok? Entonces, la razón por la cual se realiza esta operación es principalmente por temas de simplicidad a la hora de realizar el cálculo de las convoluciones, ¿no? Entonces, el proceso de forward propagation por sí mismo es una convolución. Eso es algo que habíamos también establecido en una anterior oportunidad. Entonces, por otra parte, algo que conviene tomar en cuenta es que el número de filtros que utilicemos para la convolución
define la profundidad de la salida. Eso es algo que debemos en todo momento recordar. Y cuando ya llegue el momento de nuestra prueba parcial, es importante que nosotros podamos tener en cuenta este aspecto. Entonces, vamos a tener un número de canales que están asociados a la entrada, ¿sí? Entonces, la entrada puede ser ya sea una imagen, si estamos hablando de la primera capa de nuestra red, o bien puede ser una capa convolucional anterior. Entonces, cualquiera de estos dos escenarios nosotros lo vamos a interpretar como una entrada a la convolución, o como una entrada a una capa convolucional. Y en ese caso nosotros podemos ver que la entrada tiene 3 canales. El número de canales define cuál es la profundidad del filtro convolutivo que nosotros utilizamos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver acá que la entrada va a tener un total de 3 canales. Y este número de canales define la profundidad del kernel convolutivo que vamos a utilizar. Entonces, si nuestra entrada tiene 3 canales, el filtro que utilizamos para la convolución igualmente tiene que tener 3 canales. Entonces, cada filtro convolutivo va a tener también las dimensiones del ancho y de la altura. Entonces, como asumimos en todo momento de que tanto el ancho como la altura son iguales, ¿no es cierto? Son valores impares por preferencia. Entonces, identificamos ambas dimensiones como K, ¿no? Entonces, vamos a tener un número K de píxeles a lo ancho y un número K de píxeles a lo alto. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Entonces, dependiendo de cuántos canales tenga la entrada, vamos a tener un número de canales también en el kernel. Entonces, cuando se esté aplicando la convolución, ¿qué es lo que ocurre? Los valores que están en esta primera lámina se van a utilizar para calcular la convolución con esta primera parte, con el primer canal de la entrada que nosotros tenemos acá. El segundo canal de nuestro kernel se va a utilizar para calcular la convolución con el segundo canal que tenemos acá, y el tercer canal del kernel se utiliza para calcular una convolución con el tercer canal que tenemos en la entrada. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener 3 convoluciones en total. Vamos a tener 3 resultados de la convolución. Y para obtener el resultado final, lo que tenemos que hacer es sumarlos. Entonces, tomemos como ejemplo este primer vecindario de puntos que ahora estoy marcando, este de acá. Entonces, este filtro va a aplicar una convolución con este primer vecindario que estamos marcando. Entonces, primer canal del kernel con el primer canal de la entrada, segundo canal del kernel con el segundo canal de la entrada, tercer canal del kernel con el tercer canal de la entrada. Vamos a obtener en total 3 resultados de lo que sería la convolución con esta parte. Esos 3 resultados se tienen que sumar para darnos este primer valor que tenemos en el resultado, ¿no? O sea, este píxel que está acá. Lo propio vamos a hacer con el siguiente vecindario, con este otro vecindario de acá. Y vamos a tener como resultado este segundo píxel o esta segunda entrada en nuestro feature map. Lo propio hacemos con el siguiente vecindario y vamos a tener este otro y así, hasta que hayamos terminado de visitar todos los vecindarios posibles que están en la entrada. Si estaríamos utilizando un segundo filtro convolutivo, lo voy a mencionar acá.
Si estaríamos utilizando un segundo filtro, entonces tendríamos como resultado una segunda convolución, ¿no es cierto? Sucede lo propio, ¿no es cierto? Aplicamos las convoluciones con cada uno de los vecindarios que están acá, pero vamos a tener como resultado una segunda salida, un segundo feature map en este caso. Entonces vamos a tener uno más a este nivel, de las mismas características que este. Entonces ahí vamos a tener una réplica adicional de este feature map, con las mismas dimensiones, ¿no? Y lo mismo sucede para tantos filtros que utilice. Entonces el número de filtros que utilizamos define cuál va a ser el número de canales que va a tener la salida. ¿Ok? Entonces, en este caso, como estamos utilizando dos filtros, la salida va a tener dos canales. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta en todo momento. El número de canales de la entrada define la profundidad del filtro como tal, ¿no? Define la profundidad del filtro. El número de filtros que utilizamos para la convolución define el número de canales de la salida. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros teniendo el número de canales de entrada, el número de canales de salida y también las dimensiones del filtro, podemos determinar cuántos parámetros están codificados dentro de dicho filtro, como ustedes pueden ver. Recuerden ustedes de que en una red convolucional los parámetros están codificados dentro de los filtros convolutivos que utilizamos. Entonces, este filtro va a tener un total de 27 parámetros, un total de 27 pesos, ¿no? Pero, y si multiplicamos esto por 2, sabiendo que estamos utilizando dos filtros, entonces tendríamos un total de 54 pesos sinápticos, sumando todos los que están en el primer filtro y en el segundo filtro. ¿Ok? Entonces tenemos en total 54 pesos sinápticos. Entonces, haciendo uso del número de canales que tiene la entrada, el número de canales de la salida y también las dimensiones del kernel, nosotros podemos determinar este mismo valor. Entonces, si ustedes recuerdan, teníamos una fórmula que nos permitía justamente determinar cuál era el número de parámetros que iban asociados a un solo filtro convolutivo o a un conjunto de filtros convolutivos en total. Y lo podemos calcular de esta manera. Lo podemos calcular como el número de canales de la capa actual. En este caso, L sería para nosotros esta capa. Y L-1 es la capa anterior. Entonces, para poder determinar cuántos pesos sinápticos hay en total entre estos dos filtros, aplicamos esta fórmula, el número de canales de la capa actual por el número de canales de la capa anterior, que es L-1, por las dimensiones del filtro como tal, que en este caso es K, ¿no es cierto? K por K. Entonces, reemplazando los valores que están definidos en este caso, sabemos que el número de capas de L, ¿no es cierto?, de la capa actual es 2. El número de canales de la capa anterior, L-1, es 3. Y el número de píxeles que hay a lo ancho y a lo alto de cada filtro es 3 en este caso. 3 para el ancho, 3 para la altura. Entonces, como pueden ver, esto efectivamente nos va a dar el valor de 54, que es lo que nosotros hemos deducido por simple inspección. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, dije todo bien. Ya. Por si acaso, no sé si alguien más se nos ha unido.
Bueno, creo que no hay nadie más. Ok, eso solamente para tener en cuenta algunos aspectos de importancia sobre el número de parámetros que van codificados en un filtro convolutivo. ¿Ok? Es importante tener en cuenta esto porque vamos a tener preguntas en el examen que les va a pedir calcular el número de parámetros en total. Entonces ya hemos estado viendo cómo se puede calcular el número de pesos en total. Ahora, si utilizamos un filtro convolutivo, vamos a tener un bias asociado también, ¿no? Cada filtro convolutivo, eso no olvidemos por favor, tiene que tener su propio bias asociado. Entonces este filtro va a ir asociado a su propio bias. Entonces el número de pesos que hay en este filtro sería 27, ¿no es cierto? Porque 3 al cubo es 27. Y si tomamos en cuenta el bias también, el número total de parámetros va a ser 28. Si utilizamos dos filtros convolutivos, entonces va a haber dos vías también. Entonces el número total de parámetros sería 27 por 2 para los dos filtros, que es 54, más los dos vías sería 56. La Entonces, algo página que- del pollo está vendiendo. Mm. Muy buenos días, Vía. Vamos a... Ok. Bien. Otro de los aspectos que conviene tomar en cuenta es el cálculo de las dimensiones de la salida. Bueno, ya sabemos que la profundidad de la salida equivale al número de filtros convolutivos que utilizamos. Eso es algo que ya hemos venido mencionando varias veces. Pero también otro de los puntos que hemos establecido es cómo se puede calcular las dimensiones de la salida. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a empezar por definir algunos conceptos, por repasar algunos conceptos. ¿Qué entendíamos en primera instancia como padding? ¿Qué era el padding en el ámbito de las convoluciones? Es el espacio que se deja de la imagen, ¿no? Alrededor. ¿Correcto? Sí. Y el objetivo que esto buscaba lograr era que nosotros en la salida podamos tener el mismo número de dimensiones que la entrada. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Rodeábamos la imagen original con un número, ¿no es cierto?, de píxeles a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, que tenían el valor de 0. Entonces, eso era lo que nosotros conocíamos como padding. ¿Y qué era el stride? No, eso no recuerdo ahí. El stride era el número de pasos que daba nuestro filtro entre un vecindario y otro. Por ejemplo, si nosotros estamos en este primer vecindario, podemos dar un paso de píxel a la derecha, uno solo, ¿no? Para evaluar este siguiente vecindario que ahora estoy enfatizando. Entonces, si ese fuera el caso, estaríamos hablando de un stride de 1, que es el valor por defecto, ¿no? Pero si daríamos un paso de 2 píxeles a la derecha, entonces en ese caso el stride sería de 2. El stride es igual a 2. Entonces el stride es el paso que va a dar nuestro filtro convolutivo entre una convolución y la siguiente. Entonces, primeramente vamos a calcular la convolución de este primer vecindario de 9 píxeles. Y si estamos dando un paso de 2, entonces va a saltar 2 píxeles a la derecha y va a evaluar recién este otro vecindario. Luego, para obtener el siguiente resultado, va a dar un paso igualmente de 2 píxeles y va a evaluar este otro vecindario y así, hasta que haya terminado de evaluarse toda la estructura completa. Entonces, el stride es el número de píxeles
que definen de cuánto en cuánto se va a evaluar la convolución, es decir, el paso que va a dar nuestro filtro convolutivo entre un vecindario y el siguiente. Entonces, el stride es uno de los valores que nosotros podemos asociar a una capa convolucional. Y de hecho, hemos visto también cómo podemos definir esta medida cuando ya estamos configurando una capa convolucional en nuestra red. Entonces, había una fórmula que nos permitía determinar cuáles eran las dimensiones de la salida. Entonces, por ejemplo, el ancho de la salida lo identificamos como n sub b doble. Y esto era igual al ancho de la entrada, es decir, n sub b, si ustedes quieren. Este va a ser el ancho de nuestra entrada, menos el tamaño del kernel que utilizamos, que en este caso es K, más 2 veces el padding, y todo esto se dividía entre el stride, donde S representa el valor del stride más 1. Entonces, como pueden ver, el stride es uno de los factores que definen cuál es el tamaño de la salida que vamos a tener. El stride puede ser 1, y si fuera 1, entonces vamos a tener la forma tradicional, ¿no es cierto?, de nuestra ecuación para poder determinar las dimensiones de la salida. Entonces, básicamente tendríamos solamente el término que está en el numerador, pero si utilizamos un stride de 2, entonces esto se va a dividir por la mitad, y tiene sentido. Porque si el stride es 2, entonces calcularía solamente la mitad de convoluciones que tendría si estaría utilizando un stride de 1, ¿no? Si estamos dando un paso de 2 píxeles cada vez que evaluamos una convolución, entonces las dimensiones de la salida se tienen que sí o sí disminuir en la mitad, ¿no? Por ello es que podemos ver que el stride divide a la expresión que está en el numerador. En esta misma fórmula tenemos el padding, que está identificado como P, que es el número de píxeles a izquierda, derecha, arriba y abajo que se aplican para poder hacer que la salida pueda tener las mismas dimensiones que la entrada. Entonces, en un caso específico, habíamos indicado también de que el padding puede ser valid o puede ser same, ¿no? Ese era otro concepto que habíamos indicado. ¿En qué consistía el padding valid? El valid era que en realidad no había padding, ¿no? Que no se aplicaba el padding. Correcto. Entonces, cuando tenemos un padding de tipo valid, el valor de P es igual a 0. ¿Sí? Y en el caso del padding same, que era el otro tipo de padding, ¿cuál era el valor de P? La cantidad de píxeles que se le añade como padding. Ujú. Pero eso lo podemos calcular también, ¿no? Si nuestro kernel es de 3 por 3, entonces, ¿cuánto de padding necesitaría a izquierda y a derecha? 4 o 3. Bueno, si aplicamos los de arriba más, serían 4, ¿no? Izquierda y derecha. Ya, en total 4 paddings, ¿no? Pero, o sea, solamente a izquierda y a derecha, ¿cuánto de padding sería necesario? 2. 2. 2 en total, ¿verdad? Y si estaríamos con un kernel de 5 por 5, ¿cuál tendría que ser el ancho del borde, el ancho del padding? De 2 píxeles, ¿no? 2 píxeles. Entonces, el padding se puede calcular a través del valor entero de la división
de las dimensiones del kernel en esa dirección entre 2, ¿no es cierto? O sea, de esta forma. Dividimos entre 2 las dimensiones del kernel, en este caso K, ¿no es cierto? Y sacamos la parte entera. En Python, la forma en la cual nosotros podemos obtener esta división entera es a través del doble slash. Entonces, por ejemplo, si el kernel es de 3 por 3, entonces la división de 3 con 2, bueno, la división de 3 entre 2 sería 1.5 y la parte entera de eso sería 1. Por lo tanto, el padding va a ser de un píxel a cada lado, ¿no? Y si nuestro kernel sería de 5 por 5, entonces se divide esto entre 2 y vamos a tener 2.5, pero la parte entera es 2. Entonces, de esa manera yo puedo determinar el número de píxeles que va a tener el padding a los lados. Entonces, como este número de píxeles adicionales que nosotros aplicamos se repite a la parte izquierda también, por ello es que tenemos esta multiplicación por 2, ¿no es cierto? Estamos multiplicando por 2 este valor de P. Entonces, en un caso particular, vamos a hacer uso de esta fórmula para poder ilustrar algunos casos. Entonces, vamos a calcular, por ejemplo, el ancho de la salida para una imagen, digamos, de 6 por 6, ¿no? Entonces, el ancho de la imagen original va a ser 6 píxeles. Vamos a hacer que el tamaño del filtro sea de 3 por 3. Por lo tanto, K va a ser igual a 3. Y vamos a hacer en este caso que el padding sea válido. O sea, no estaríamos aplicando un padding, por lo tanto, P sería igual a 0. Y vamos a asumir que el stride es 1, es decir, vamos a realizar un paso de píxel de un píxel cada vez. Entonces, el valor en el denominador va a ser 1. Y esto le sumamos 1. Entonces, acá claramente podemos ver de que el ancho de la salida va a ser 6 menos 3, 3 más 1, 4. Entonces, de ese modo nosotros podemos advertir de que el tamaño de la salida se ve afectado por las dimensiones del kernel que nosotros utilicemos en este escenario, ¿no? Y como estamos utilizando un padding válido, entonces sí o sí esperamos que el tamaño de la salida se reduzca en 2 unidades, ¿no es cierto? Por el tema de que al no existir este padding, entonces el kernel, cada vez que realiza una convolución, va a llegar solamente hasta donde llegue a calzar la operación como tal. Entonces eso da como resultado que la salida tenga una dimensionalidad reducida frente a la entrada. Pero, en cambio, si estaríamos utilizando un padding de tipo Sein, entonces para un kernel de 3 por 3, el tamaño del padding es igual a 1, tal como podemos ver. Entonces, reemplazando eso en la fórmula original, vamos a tener n sub w es igual a 6 menos 3 más 2 por el padding, que en este caso es 1, y va a ser 2 sobre 1 más 1. Entonces, esto va a ser 6 menos 3, 3, más 2, 5, más 1, 6. Entonces, vean de esta forma que cuando nosotros aplicamos el padding, las dimensiones de la salida equivalen a las de la entrada. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Inge. Ya. Ok, esos eran algunos puntos que quería que podamos puntualizar. Entonces, por ejemplo, cuando ya hablamos de la red BGG, algo que habíamos visto, ¿no es cierto?, es que las capas convolucionales, todas ellas tienen las mismas dimensiones, ¿no?
Si ustedes revisan la arquitectura de la red BGG, van a poder ver que las capas convolucionales, antes de que aplicamos un subsampling, tienen las mismas dimensiones, tienen el mismo ancho y la misma altura. ¿Y qué sugiere eso entonces respecto al padding? Que el padding es same. Correcto, que el padding es same. Bien, entonces luego de eso habíamos visto cómo realizar algunos cálculos de convoluciones. De hecho, ustedes deben realizar este ejercicio más adelante. Entonces, bueno, Dora, me comentabas de que ya habías avanzado un poco con esto, ¿verdad? Sí, Supongo jefe. que ya. Ya. Los demás no sé si tienen alguna pregunta sobre este ejercicio, porque está en la práctica. ¿Cómo les ha ido con eso, chicos? Buen día, Eduardo. ¿Qué tal, Vía? ¿Cómo te está yendo con la práctica? ¿Estás con nosotros, Vía? Bueno. Ok, yo creo que se nos van a unir dentro de un momento los compañeros. Bien, solamente algo que conviene tomar en cuenta en relación a este ejercicio, chicos. Como estamos utilizando dos filtros de convolución, la salida tiene que tener un número de canales de 2, ¿no? Si solamente estaríamos utilizando un filtro, entonces el número de canales de salida sería 1. Eso para tener en cuenta. Entonces es la misma operación. Se aplica la convolución del primer canal de la entrada con el primer canal del filtro y del segundo canal de la entrada con el segundo canal del filtro. Y ambas convoluciones se tienen que sumar, ¿no? Entonces, eso nos va a dar como resultado el primer feature map que le corresponde a este filtro. Luego hacemos lo propio con el otro kernel. Calculamos la convolución del primer canal con el primer canal, del segundo canal con el segundo canal. Sumamos el total y luego vamos a tener un segundo feature map, ¿no? Entonces, como resultado vamos a tener una capa convolucional de dos salidas, de dos feature maps. Entonces, cada uno de estos tiene que ir sumado, obviamente, al tema del bias, ¿no es cierto?, para poder obtener los valores que corresponden. Eso sería, para que puedan tomar en cuenta cómo funcionaría eso. El resultado, por si acaso, de las convoluciones nos da los valores de los logits del forward propagation. Entonces, luego de hacer la convolución, lo que estamos obteniendo son en realidad los logits de la convolución, ¿no es cierto? Para poder obtener la salida final de la capa convolucional, ¿qué más tendríamos que aplicar? Para obtener las salidas de una neurona cualesquiera, luego de obtener los logits, ¿qué es lo que se aplica o qué es lo que evaluamos? La función de activación, ¿verdad? Entonces, en el caso de redes convolucionales, típicamente esa función de activación es la función rel. En este caso, para la práctica, solamente se les está pidiendo, por si acaso, calcular los logits. No se les está pidiendo aplicar una función de activación específica, solamente lo que sería la convolución con los dos filtros. ¿Ok? Bien. Luego de eso habíamos pasado a ver el proceso de backpropagation.
No voy a ingresar en mucho detalle sobre eso, pero lo que conviene tomar en cuenta acá y algo que debemos recordar en todo momento es que el backpropagation de redes convolucionales es también una convolución por sí misma. ¿Ok? Entonces, si nosotros analizamos este gráfico de acá, en el forward propagation vamos a tener una convolución de una entrada X con un filtro convolutivo W, ¿no? Y eso nos va a dar como resultado la salida de esta convolución o el forward propagation, que va a ser en este caso O, ¿no? Todas estas son matrices. X es nuestra entrada, W es el filtro que estamos utilizando para la convolución y O mayúscula es una matriz que contiene las salidas de dicha convolución. Entonces, en el forward propagation lo que nosotros haríamos es una convolución de estos dos elementos, de la entrada con el filtro para obtener una salida. En la propagación hacia atrás, lo que hacemos es más bien calcular el error respecto de la salida y luego propagar este error a las capas anteriores de nuestra red convolucional. Entonces, como ustedes pueden ver, acá en la salida tenemos la derivada del error respecto de la salida. Acá tenemos la entrada, ¿no es cierto? Tenemos la entrada X y tenemos también W, que es nuestra matriz que codifica los pesos sinápticos de la red neuronal. Entonces, el error directamente no depende ni de la entrada ni de los pesos sinápticos. El error depende directamente de la salida. Entonces, ¿qué significa eso? Que para obtener la derivada del error respecto de X, tenemos que hacer uso de la regla de la cadena, tal como ustedes pueden ver acá. Entonces, primeramente obtenemos la derivada del error respecto de la salida, respecto de O mayúscula, y luego la derivada de la salida respecto de la entrada, tal como pueden ver. Lo propio hacemos en este otro escenario. Para calcular la derivada del error respecto de los pesos que están en el kernel, primeramente tenemos que obtener la derivada del error respecto de la salida y luego evaluamos la derivada de la salida respecto de los pesos que están en el filtro, ¿no? O sea, siempre haciendo uso de la regla de la cadena para poder llegar a lo que estamos buscando en este caso. Entonces, nosotros habíamos visto, bueno, otro aspecto antes de que pasemos a detallar cómo es que están estructuradas estos dos elementos. Esta derivada de acá la necesitamos para actualizar los valores de cada kernel convolutivo cuando estamos entrenando la red neuronal. Entonces, a través de un proceso de, por ejemplo, de entrenamiento a través de gradient descent, lo que vamos a hacer es que vamos a actualizar los valores de los filtros, ¿no es cierto? O sea, los pesos que están dentro de nuestro filtro convolutivo de esta manera, haciendo uso de esta expresión, ¿no? Que le correspondería al gradient descent o una variante, cualquiera de las variantes del gradient descent que también hemos visto con anterioridad. Entonces, vamos a hacer uso de esta derivada del error respecto de los pesos para poder actualizar los parámetros que están asociados a cada filtro convolutivo, haciendo uso de esta expresión. Y esta otra derivada la vamos a utilizar para propagar el error a las capas anteriores de nuestra red convolucional. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta derivada de E respecto de X se va a convertir en la derivada del error respecto de la salida, pero de la capa anterior. Entonces,
eso implica de que antes de esto yo voy a tener igualmente otra convolución, voy a tener otra entrada y voy a tener otro filtro convolutivo a ese nivel. ¿Ok? Entonces, esta derivada del error respecto de W se utiliza para actualizar los pesos que están en el kernel convolutivo. Y esta otra derivada se utiliza para propagar el error a las capas anteriores de la red convolucional. Por eso es que calculamos ambas derivadas a la hora de evaluar lo que es el backpropagation de redes convolucionales. Entonces, ambas derivadas tienen sus propias características y de hecho podemos decir que son convoluciones por sí mismas. Entonces, la derivada del error respecto de los pesos es una convolución de estas características. Es la convolución de la entrada que está dada por los valores x11, x12, x13, etcétera, ¿no es cierto? Por una matriz que codifica las derivadas del error respecto de cada salida, ¿sí? Entonces acá tenemos la derivada del error respecto de la primera salida, respecto de la segunda, respecto de la tercera y la cuarta. Entonces, para calcular la derivada del error respecto de los pesos que utilizamos para actualizar, como les venía diciendo, los parámetros, calculamos esta convolución, esta que ustedes pueden ver acá. Y para calcular la derivada del error respecto de la entrada, tenemos que aplicar la convolución de esta matriz especial que tiene un padding, como ustedes pueden ver a los lados. Y esta matriz va a tener dentro de sí lo que son las derivadas respecto de cada una de las salidas por un filtro que tiene una rotación de 180 grados, según ustedes pueden ver acá. Entonces, si tomamos en cuenta que la matriz original, W, tenía esta forma, W11, W12, W21, W22, suponiendo de que nuestro filtro sea de 2 por 2. Entonces, si aplicamos una rotación de 90 grados primero, o sea, si asumimos, por ejemplo, que este es un cubo, ¿no es cierto?, que lo estamos rotando sobre la mesa, entonces, en la primera rotación que yo realice, el BW11 se va a venir acá, el BW12 se va a venir a este lado, el BW21 se viene acá y el BW22 se va a la esquina superior, ¿no? Entonces estaríamos haciendo una primera rotación de 90 grados. Y si hacemos esto mismo otra vez, si volvemos a rotar 90 grados, esta estructura, entonces el BW12 se va a venir acá, el BW22 se viene a la izquierda, el BW21 se va arriba y el BW11 se va al final. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver acá, no? Es esta matriz que ustedes están pudiendo apreciar. Entonces, para propagar el error a las capas anteriores de la red convolucional, tenemos que calcular una convolución de las derivadas con el filtro rotado 180 grados, ¿no es cierto? 90 y 90 es 180 grados y eso nos da como resultado este valor que está acá. Pero esto es algo que nosotros lo llegamos a deducir cuando evaluamos las derivadas de la entrada respecto de la salida y todo eso, que es de hecho algo que ustedes tienen que hacer en la práctica, ¿no? Y que hemos visto en clases, algunos de ustedes ya lo lograron resolver inclusive, pero esta es una conclusión, en realidad es una consecuencia de una deducción matemática con el cálculo de derivadas que hacemos para poder llegar a este resultado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. Sí, Inge. Ok. Después, ¿qué otros aspectos importantes? Bueno, hemos visto el tema del dropout, que es un método para
realizar regularización de nuestras redes convolucionales, bueno, redes neuronales en general, donde lo que nosotros vamos a hacer es aleatoriamente apagar algunas de las neuronas durante el proceso de entrenamiento. Entonces, al apagar estas neuronas, lo que estamos haciendo es deshabilitar aleatoriamente los parámetros que tienen asociados dichos elementos dentro de la red neuronal, ¿no? Entonces, este dropout se realiza en base a un valor de probabilidad que definimos. Entonces, dependiendo de cuál es el valor que nosotros definimos para la probabilidad, mientras más alto sea, más neuronas van a permanecer, ¿no es cierto?, en el proceso de entrenamiento, pero mientras más bajo sea, entonces menos neuronas vamos a tener en el proceso de dropout. Entonces, lo que hacemos es extraer un valor aleatorio, extraemos un número aleatorio en el rango de 0 a 1, y si este valor es menor que la probabilidad que le asignamos al dropout, entonces aquellas neuronas que tengan, ¿no es cierto?, este valor probabilístico menor van a terminar siendo deshabilitadas durante el proceso de entrenamiento. Entonces, al reducir el número de parámetros, lo que estamos haciendo es reducir en el fondo la complejidad de nuestra red neuronal. Y ustedes bien saben que mientras más reducimos la complejidad, menor es la propensión al overfitting de nuestro modelo en general. ¿Ok? Eso para que lo vayan tomando en cuenta también. Bien. Después habían algunos otros puntos que me gustaría que los podamos puntualizar. A ver. Ya. Sobre esta red BGG16, habíamos identificado de que en realidad hay varias capas, ¿no es cierto?, o varios bloques especiales que nosotros podemos implementar, ¿no? Estos bloques especiales caracterizan a varias de las arquitecturas más populares que nosotros podemos encontrar. Entonces, nada más como repaso, chicos, ¿recuerdan cuáles eran las características de un bloque BGG? ¿Cómo estaba compuesto un bloque BGG? Era eran capas convolucionales seguidas de un max pooling de 2x2 y bueno, una fully connected en las últimas 3 capas. Ok. Ok, sí, esa es la descripción. Entonces, como ustedes pueden ver, la red BGG en cualquiera de sus versiones, ya sea 16 o 19, está compuesta por varias capas convolucionales de las mismas dimensiones, tal como pueden advertir, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, una serie de 2 capas convolucionales seguidas de una capa de subsampling que viene al final, ¿no? Entonces nosotros podemos tener 2 o más de estas capas convolucionales en un bloque BGG. Y estas van a venir seguidas de una capa de subsampling que reduce la dimensionalidad, ¿no? Entonces, luego nuevamente vamos a tener un conjunto de convoluciones de las mismas dimensiones y luego nuevamente vamos a tener el subsampling que reduce la dimensionalidad a la mitad, ¿no es cierto? Cada vez que nosotros aplicamos este subsampling, vean ustedes que las dimensiones se reducen a la mitad. Si la entrada era de 224 por 224, luego de aplicar el subsampling, vamos a tener 112 por 112. Y las dimensiones se mantienen así hasta que encontramos el siguiente subsampling, ¿no? Entonces, luego del siguiente subsampling, las dimensiones van a ser 56 por 56 y así, ¿no es cierto? Hasta que finalmente vamos a tener nuestra capa fully connected, que en este caso va a tener 1000 unidades, ¿no? Va a tener 1000 unidades. ¿Por qué es eso, chicos? Porque es que la última capa
del clasificador tiene 1000 unidades? Por las dimensiones de la entrada para cada neurona, para cada píxel. Ya. Estas redes neuronales BGG16, ResNet, AlexNet, entre otros, ¿con qué dataset se entrenan? ¿Se acuerdan del dataset ImageNet? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cuántas imágenes tenía el dataset ImageNet? ¿Alguna idea, chicos? No. El dataset ImageNet, ¿qué estoy haciendo? El dataset ImageNet tenía en total 14 millones de imágenes, ¿sí? De diversas categorías. Son imágenes tomadas al azar, imágenes del entorno. Y tiene un total de 1000 categorías, ¿sí? Entonces, estas redes neuronales, la BGG16, la AlexNet, entre otros, han sido entrenadas con este dataset ImageNet, ¿ok? Entonces, por ello es que la última capa del clasificador tiene 1000 neuronas, 1000 unidades, porque esta red BGG ha sido entrenada con el dataset ImageNet, y el dataset ImageNet tiene 1000 categorías, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que la última capa del clasificador tiene que tener un número de unidades equivalente al número de categorías que estamos buscando clasificar, y en este caso es igual a 1000, ¿no? Por eso es que la última capa tiene 1000 unidades, tal como podemos ver. Ahora, el nombre BGG16 viene del número de capas totales que tiene nuestra red convolucional. Entonces, hay un total de 13 capas convolucionales y 3 capas fully connected. Las capas fully connected son las del clasificador como tal, ¿no es cierto? Entonces, en total tenemos 16 capas. Por eso es que se llama BGG16. Entonces, aquí hay un detalle más pormenorizado de cuáles son las dimensiones de cada capa. Ustedes pueden revisar esto a mayor detalle. Y hay otra versión de esta red BGG, que es la BGG19. Y la diferencia está en que esta red tiene 3 capas convolucionales adicionales. La BGG16 tenía 13 capas convolucionales, la BGG19 tiene 16 capas convolucionales. Más 3 capas fully connected, tenemos en total 19. Por eso es que se llama BGG19. ¿Ok? Entonces, la arquitectura de esta red convolucional es la que ustedes pueden ver acá. Esta red convolucional BGG19, por si acaso, chicos. A ver, voy a verificar cómo nos ha ido con el notebook. Ah, ya. Es que aquí no tengo las imágenes por algún motivo. Ya, les voy a pedir que analicen este notebook, muchachos. Este notebook que ahora les estoy pasando. Les voy a facilitar esto. Les comento que hay una aplicación interesante de esta red, de estas redes BGG19. Que es la transferencia de estilos. Entonces, les estoy pasando el vínculo de este notebook, que ahora yo estoy visualizando acá. ¿Y en qué consiste esto, chicos?
Resulta que utilizando esta red convolucional BGG19, nosotros podemos realizar una operación que se conoce como transferencia de estilos en imágenes. Entonces, este es un notebook adicional a lo que hemos visto en clases anteriormente, a los ejemplos que estuvimos viendo en clases. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, importamos las librerías y todo esto. También estoy importando algunas imágenes que vamos a utilizar para entrenar nuestra red neuronal. ¿En qué consiste esto de la transferencia de estilos? Tenemos una imagen original y tenemos una imagen de estilo como entradas para nuestro proceso de entrenamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar rasgos y características de esta imagen de estilo y aplicarlos a la imagen original. Entonces, ustedes pueden ver acá a la derecha que hay un estilo cubista, ¿no es cierto? Tenemos una imagen con algunos estilos bien marcados y la idea es poder tomar los features de esta segunda imagen y aplicarlos a la primera. Entonces, esto nosotros lo podemos lograr a través de una red BGG19, pero en realidad no vamos a utilizar toda la red, solamente vamos a utilizar parte de ella para realizar esta operación. Entonces, lo primero que hacemos es leer nuestra imagen. Esta tiene que tener dimensiones específicas y también tiene que aplicar las mismas normalizaciones que son necesarias para trabajar con imágenes del dataset ImageNet. Entonces hay que normalizar la imagen respecto de la media y respecto de la desviación estándar también. Entonces aquí lo que hacemos es aplicar esta arquitectura BGG19, que en realidad no vamos a utilizarla enteramente, solamente son algunas de las capas que se requieren para poder realizar este proceso. Entonces, aquí nosotros podemos ver cuáles son las capas de la BGG19 que se van a utilizar. No todas ellas se utilizan para realizar esta transferencia de estilos. Entonces, aquí tenemos un listado de las capas que realmente se van a utilizar de esta red convolucional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrenar solamente esas capas de la red BGG19 a través de un proceso que involucra, pues, convertir las capas que estamos seleccionando en matrices Gram. Las matrices Gram lo que hacen es vectorizar el ancho y la altura, y el número de filas va a estar dado por la profundidad que tienen cada una de estas capas convolucionales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que esta matriz Gram codifique, ¿no es cierto?, las similitudes o las medidas de similaridad existentes en una región determinada de nuestra imagen con los features que se encuentran localizados en otra sección de esta misma matriz Gram. ¿Ok? Entonces, con anterioridad nosotros habíamos visto de que los kernels, ¿no es cierto?, dentro del ámbito de los métodos kernel, por ejemplo, cuando habíamos visto el tema de SVMs, decíamos que había métodos kernel que nos permitían llevar un dataset de una dimensionalidad determinada a otra dimensionalidad, y de ese modo podíamos aplicar un SVM de base lineal, pero en la dimensionalidad superior. Sucede lo mismo acá. Esta medida de similaridad, que es la matriz Gram, en realidad es el resultado de evaluar qué tan parecidos son los píxeles que tenemos en una región de nuestra imagen con los que encontramos en otra región. Eso es básicamente lo que evaluamos. Entonces, vamos a realizar este proceso de convertir en matrices Gram las capas seleccionadas de nuestra red BGG19, y luego vamos a utilizar
una serie de funciones de objetivo que nos permiten ya sea priorizar el contenido o el estilo. Es decir, va a haber un loss function que está asociado al contenido, que tiene estas características. En realidad es una diferencia de la matriz Gram con los píxeles que están en la imagen original. Entonces, si queremos que al final nuestra representación se parezca más a la imagen original, entonces nosotros evaluamos el valor de este loss function para el contenido. Pero si queremos que la imagen resultante se parezca más a la imagen de estilo, entonces vamos a priorizar este otro loss function que toma en cuenta los estilos, ¿no es cierto? Entonces yo puedo ponderar cuánto de contenido o cuánto de estilo quiero darle a la imagen resultante. Y eso lo logramos aplicándole un valor a lo que es alfa y beta, que son ponderaciones que indican cuánto de contenido y cuánto de estilo va a tener la imagen resultante, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer que la imagen que sale, ¿no es cierto?, de este proceso de entrenamiento, se parezca más al estilo, ¿no es cierto? O sea, tenga más rasgos de este estilo cubista que viene en la segunda imagen que les mostraba, entonces el valor de beta va a ser, por supuesto, que más alto, ¿no? Pero si quiero que la imagen resultante se parezca más a la imagen original, ¿no es cierto?, a la imagen de contenido, entonces alfa va a tener un valor más alto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con estas capas selectas de la red convolucional BGG19, hacemos uso de estas funciones objetivo, y el proceso de entrenamiento en realidad consiste en lo siguiente. Ustedes pueden ver cómo funciona esto de acá, ¿no? Entonces, en una primera iteración de nuestro modelo, vean ustedes que la imagen resultante, que es la tercera que vemos acá, no está rescatando todavía mucho del estilo cubista que está en la imagen de estilo que hemos aplicado. Pero ya a partir de una segunda iteración podemos ver que está empezando a tomar rasgos de esta segunda imagen. En una tercera iteración, vean ustedes que en varias partes de la imagen resultante estamos tomando rasgos de lo que está en el estilo, ¿no?, en la imagen de estilo. En la siguiente iteración, vean ustedes que cada vez vamos adoptando más de este estilo, ¿no es cierto?, que tiene la segunda imagen. Entonces, parecería que esto en realidad hubiera sido pintado, ¿no es cierto? Parecería que esta imagen hubiera sido pintada. En una cuarta iteración, vean ustedes que inclusive las hojas del árbol y todo eso van tomando cada vez más de lo que está en la imagen de estilo. En la siguiente igual. Entonces, si vamos avanzando en el proceso de entrenamiento, vean ustedes que al final vamos a tener algo más o menos como esto, ¿no? Esta imagen parecería que hubiera sido totalmente construida, ¿no es cierto? Es como si la hubieran pintado, ¿no? No parecería que fuera una fotografía, pero ¿por qué se da este escenario? Porque en realidad lo que estamos haciendo es tomar rasgos y características de esta imagen de estilo, ¿no? Y esta imagen de estilo tiene estos rasgos, ¿no es cierto? Estos rasgos cubistas. Entonces lo que hacemos es que la imagen resultante pueda tomar, ¿no es cierto?, los rasgos que podemos nosotros advertir acá. Entonces ese es el resultado que estaríamos teniendo. Ahora, ustedes por supuesto pueden probar con sus propias imágenes, ¿no es cierto? Pueden conseguirse dos imágenes y pueden probar cómo es que se realizaría esta transferencia de estilos, realizando el proceso correspondiente, ¿no es cierto?, de entrenar el modelo con lo que ustedes eligen. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Ya. Ok. Entonces, esa es una aplicación que tiene esta red BGG19. Una de varias, por supuesto, ¿no? Ahora, estas redes convolucionales
se las utiliza también en el ámbito de transfer learning. Entonces, de hecho, en la práctica, algo que ustedes tienen que hacer es transfer learning, ¿no es cierto? ¿En qué consistía el transfer learning, chicos? ¿Recuerdan? ¿A qué nos referíamos con fine tuning? Que era otro concepto que habíamos mencionado también oportunamente. A ver, tomemos como referencia el siguiente escenario. Cuando hacemos uso de una librería de Deep Learning, podemos elegir realizar la importación de este modelo con los valores de los parámetros ya preentrenados, ya predefinidos, con algún dataset en particular, ¿no? Entonces, un modelo preentrenado lo que va a traer es los valores de los pesos y de los vías ya configurados para poder realizar, qué sé yo, alguna labor de clasificación, ¿no? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que con esta red BGG19, toda esta parte de acá le corresponden a los pesos que ya están predefinidos y que ya han sido generados, digámoslo así, como resultado de un proceso de entrenamiento con un dataset ImageNet, por ejemplo. Entonces aquí los pesos, los weights y los vías, que son los parámetros que va a tener toda esta sección, ya están predefinidos y están preconfigurados para poder clasificar de manera efectiva imágenes que están en el dataset ImageNet. ¿Ok? Entonces, estos modelos preentrenados, nosotros los podemos configurar de una manera tal que solamente una parte de ella es la que nosotros vamos a modificar para poder resolver un problema diferente. Supongamos, por ejemplo, que yo quiero clasificar, qué sé yo, imágenes de tipos de botellas, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo puedo hacer, lo más rápido que podemos realizar, es instanciar un modelo preentrenado, por ejemplo, una BGG 16 o 19, como en este caso. En PyTorch, nosotros podemos hacer eso simplemente instanciando models.bgg19, ¿no? Entonces, de ese modo ya vamos a tener acceso a esa versión de la red convolucional. Entonces, ese modelo preentrenado ya va a traer los pesos preconfigurados para clasificar efectivamente imágenes del dataset ImageNet. ¿Ok? Sin embargo, nosotros podemos elegir qué partes de la red neuronal queremos que estén abiertos para un proceso de entrenamiento, o sea, qué partes de esa red neuronal queremos entrenar y qué partes se van a congelar. Entonces, el proceso de habilitar partes de nuestra red neuronal para entrenamiento es lo que conocemos como fine-tuning. Este concepto fine-tuning. Entonces, en este caso, supongamos que importamos una red BGG19 preentrenada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a quedar con los pesos que ya están predefinidos en la sección convolucional, pero solamente esta parte la vamos a modificar. Esta parte sería nuestro clasificador. Entonces, ¿qué vamos a hacer a este nivel? Vamos a cambiar la arquitectura, vamos a ponerle, qué sé yo, un mayor número de capas, o vamos a modificar el número de unidades que tiene cada capa,
Entonces, ese ya es un proceso de ingeniería que yo realizo del clasificador en particular, de la arquitectura de la red neuronal que está actuando como clasificador. Por ejemplo, en la red convolucional BGG19 original, esta última capa tenía 1000 unidades, ¿no? 1000 unidades. Pero yo solamente necesito clasificar 15 categorías, entonces obviamente la última capa la tengo que modificar, tiene que tener ya no 1000 unidades, sino solamente 15, ¿no? O bien, si yo quiero mejorar la capacidad predictiva de mi dataset o del modelo que estamos modificando, le voy a agregar una capa más. Entonces, ahí lo que estamos haciendo nosotros es definir cuál es la arquitectura que tiene nuestro clasificador. Entonces, vamos a realizarle un proceso de fine tuning a esta partecita, a nuestro clasificador del modelo, y lo demás lo vamos a dejar como está. No vamos a meternos con los pesos que ya han sido entrenados y han sido preconfigurados para trabajar con un dataset en específico, tal como pueden ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Lo vamos a congelar. Vamos a hacerle un freeze. Entonces, para congelar los parámetros de una red convolucional o parte de ella, en PyTorch nosotros utilizamos el atributo requires_grad, ¿no es cierto? Requires_grad. Requires_grad. Entonces, este valor de requires_grad para cada una de las capas que están congeladas va a ser false. Y solamente esta parte de acá, esta otra va a tener un requires_grad de true. Porque solamente esto de acá es lo que vamos a primeramente diseñar y luego vamos a entrenar. Entonces, cuando ya sometemos a un proceso de entrenamiento a este modelo, solamente los pesos y los vías que están en esta partecita, en esa parte donde nosotros hemos definido el fine tuning, son los que se van a actualizar. Todo lo demás se queda como estaba. O sea, con esta parte de acá no nos metemos. ¿Ok? Solamente esta partecita de acá es la que se va a entrenar. Entonces, este proceso de tomar una parte de un modelo para cumplir con un propósito diferente es lo que conocemos como transfer learning, ¿sí? O transferencia de aprendizaje. Porque parte de los parámetros que ya están entrenados para clasificar un dataset, ya los tenemos a nuestra disposición, pero nosotros solamente una parte la modificamos para resolver un problema diferente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Inge, ahora sí. Entonces, en el ejercicio de clasificación de especies de flores, ustedes tienen que hacer dos cosas. Primero tienen que entrenar este modelo en la forma en que ya se lo tiene acá, ¿no es cierto? Solamente, si ustedes han notado, estamos haciendo requires_grad de todas las capas convolucionales del BGG19 o del ResNet que estamos importando, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es hay que evaluar cómo se desempeña el modelo con el requires_grad false de toda esta parte, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Esta parte de acá ustedes la pueden modificar como gusten en el ejercicio. Pueden ponerle más capas, pueden ampliar o reducir el número de neuronas que están acá, ¿no? Eso es en una primera parte. En la segunda parte, lo que tienen que hacer es probar qué es lo que ocurre cuando entrenamos toda la red neuronal, no solamente esta parte con el fine tuning, sino qué ocurre cuando entrenamos toda la red neuronal en su conjunto. Entonces, si queremos entrenar esta parte más, si queremos que en el proceso de entrenamiento se actualicen también los parámetros de toda esta parte, entonces el valor de requires_grad para todo esto, ¿qué tendría que ser? True. Tendría que ser true, ¿verdad?
Entonces, en el ejercicio como tal, y quizás se los puedo mostrar en este caso para que todos estemos claros. A ver, vamos a irnos al notebook. Ya, Flower Classifier. Hagamos lo siguiente, quizás sería mejor que abramos la práctica y desde ahí el link. Porque capaz si les voy a dar la respuesta acá, yo ya tengo en realidad resuelto el ejercicio, pero la idea es que ustedes lo puedan hacer, ¿no? Entonces, a ver, vamos a irnos. Vamos a irnos acá. Bien, entonces hay una parte en la cual ustedes definen cuáles son las capas de la red convolucional que se entrenan y cuáles no. Entonces aquí estamos importando el ResNet 152, que es uno de varios modelos que nosotros podemos emplear para realizar Transfer Learning. Entonces en PyTorch nosotros importamos un modelo ResNet 152 con todos los pesos ya definidos, un modelo ResNet 152 preentrenado de esta manera. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Para todas las capas, en realidad para todos los parámetros de nuestro modelo, que podemos iterar de esta forma, hacemos que el gradiente esté desactivado. Entonces colocamos requires grad false. ¿Qué ocurre cuando hacemos eso? Los parámetros que ya vinieron con este modelo no se van a entrenar, no se van a modificar, si nosotros explícitamente ponemos esto como requires grad false. Luego, al final, le introducimos nuestro clasificador, ¿no es cierto? El FC, el atributo FC del modelo, es el clasificador, es la parte donde está la red neuronal de clasificación, o sea, esta última parte que les mostraba, este de acá es el clasificador, o sea, ese sería el FC para nosotros, ¿no? Y ahí nosotros le metemos nuestro propio clasificador, ¿no? Ahí es donde nosotros le instanciamos nuestro propio clasificador que hemos definido en esta clase Flower Classifier, que de hecho les recomiendo que puedan modificar. Aquí estamos definiendo dos capas, ¿no es cierto? Nuestra red neuronal tiene dos capas, una de 2048, otra de 1024. Entonces al final le ponemos nuestro propio clasificador y luego llevamos el modelo al GPU. Ese es el siguiente paso que estamos siguiendo. Entonces, en una primera parte del ejercicio, ustedes tienen que preservar este valor de false para los parámetros que ya vienen con el modelo ResNet 152. En la segunda parte, tienen que probar a ponerle requires grad true para todos los parámetros que están en el modelo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese caso? De que todo el modelo se va a reentrenar. O sea, todos los parámetros del ResNet 152 se van a actualizar en el proceso de entrenamiento. Entonces, la pregunta ahí es, ¿será que el modelo se desempeña mejor cuando lo entrenamos completamente? Y ahí ya tienen ustedes que evaluar, ¿no es cierto?, la accuracy y ver las medidas que corresponden para ver cómo se desempeñaría nuestro modelo. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí, Inge. Ya. Tenemos unos minutos más en clase, tenemos unos 15 minutitos. Me gustaría que puedan emplear este tiempo revisando la práctica. Tal vez con los insights que les estoy dando ahora van a tener una mejor visión de cómo encarar los ejercicios. Entonces, si tuvieran cualquier preguntita o cualquier inquietud, yo voy a estar acá para poder asistirlos. Bueno, Dora, tú estás trabajando independientemente, ¿no? En la práctica. Sí, Inge. Ya. Eduardo, ¿estás con nosotros? Sí, estoy trabajando con Christopher y Laquita en un grupo. Ay, ¿cómo les está yendo? Estamos avanzando poco a poco y ya nos hemos dividido las secciones para empezar a avanzar un poco más rápido y estamos
viendo un poco los ejercicios para ir encarándolos poco a poco. Ya, ok, suena bien. José Alejandro, ¿estás con nosotros? Ah, ya. ¿Cómo te está yendo con la práctica? ¿Todo bien? Ya, ok, súper. Vía, ¿estás con nosotros? Sí, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo con la práctica? Estoy avanzando, Inge. ¿Ya? ¿Ya? No sé si Eh, tienes alguna preguntita o alguna inquietud. eh, por ahora no, Inge, pero si tuviera, le voy a escribir, por favor, por el chat del grupo. Ya, ok, ok, suena bien. Ya chicos, entonces les voy a dar bueno, ahora son 10 minutos, digamos, pero bueno, empleen este tiempo entonces para revisar la práctica y si surge cualquier consultita o cualquier inquietud, me avisan para que yo pueda asistirlos por esa parte.
Ok, chicos, ¿cómo les está yendo? Bien, Inge. Ya. No sé si tienen alguna otra pregunta adicional sobre la práctica. Por el momento no, Inge. Bueno. Ok, entonces vamos a quedar acá para nuestra clase planificada del día de hoy, chicos. Más adelante vamos a tener una o dos clases más de estas mismas características. Les voy a estar informando acerca de las fechas. Entonces, dentro de lo que es el avance principal de nuestra materia, vamos a estar viendo lo que es redes recurrentes y dentro de este contexto lo que son las aplicaciones en el ámbito del NLP. Entonces, el día lunes vamos a continuar con eso también. Y bueno, agradecerles chicos por asistir a la clase planificada del día de hoy. Les voy a estar informando acerca de próximas fechas donde nos tocaría tener clases de estas características. Entonces, en la lista estoy tomando nota de Dora Solares. Atentos, por favor, los voy a nombrar. Eduardo Mercado, José Alejandro Villarruel, Vía Contreras y Andrés Borda, que estaba con nosotros hace un momentito. Estamos todos, ¿no? Sí, Sí. Inge. Ya. Ok, eso es todo entonces para nuestra clase planificada, chicos. Entonces, que tengan todos un buen resto de jornada, un buen fin de semana y conmigo estamos en contacto el día lunes. Hasta luego, Inge. Hasta Ok, luego. chao chicos. Chao, chao. Hasta luego.